La calle de Don Juan Manuel. Esta es una de las leyendas que más han perdurado en el centro de la Ciudad de México, y cuenta que hace muchos años vivía en la Nueva España, en una calle detrás del convento de San Bernardo, hoy República de Uruguay, un hombre llamado Don Juan Manuel de Solórzano. A pesar de ser un hombre acaudalado y de tener una esposa bella e inteligente, no era feliz, pues no tenía descendientes. Tanto era la tristeza que lo embargaba, que decidió divorciarse de su esposa y tomar los hábitos en el convento de San Francisco, pero no tenía quien administrara sus negocios, y le escribió a su sobrino radicado en España para que viniera a cumplir esta tarea. Pero junto con su sobrino le llegaron las dificultades en forma de celos a don Juan Manuel, quien en una desesperación le entregó su alma al diablo, a cambio de que le ayudara a descubrir quién lo deshonraba. Siguiendo las indicaciones del diablo, en punto de las 11 de la noche, el caballero salía a la calle decidido a dar muerte al primer transeúnte que se atravesara en su camino, y así lo hizo. Al día siguiente, feliz, pensando que había consumado su venganza, el diablo se le apareció y le dijo que la víctima de esa noche era inocente, y que debía continuar hasta que matara al culpable, y como señal, este iba a aparecer al lado del cadáver. Don Juan Manuel obedeció ciegamente y todas las noches salía a cumplir su sangrienta tarea, envuelto en una capa negra, esperando la mortal oportunidad. Así salía e invariablemente preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué hora es?» «A las 11 de la noche». «Dichosa su merced que sabe la hora en que va a morir». Acto seguido se veía el brillo de un puñal, después un grito sofocado, el golpe del cadáver al caer y el asesino volviendo a su morada. Muy temprano un día, la ronda llevó a la casa del caballero el cadáver de su adorado sobrino, asesinado por él. Al verlo sintió un horrible remordimiento y fue al convento de San Francisco a confesar todos sus pecados. El fraile le puso como penitencia rezar durante 3 días el rosario al pie de la horca en punto de las 11 de la noche, para así poder ser absuelto de sus crímenes. Don Juan fue la primera noche a cumplir su castigo, pero no bien había terminado el rosario, cuando escuchó una voz de ultratumba: «Un Padre Nuestro y un Ave María, por el alma de don Juan Manuel». Asustado salió corriendo a su casa, y a la mañana siguiente contó al fraile lo sucedido, y éste le ordenó regresar a cumplir su penitencia, y cuando sintiera miedo, hiciera la señal de la Santa Cruz. Obedeciendo al fraile, el caballero regresó al pie de la horca puntualmente. No había empezado aún su rezo cuando vio un cortejo fantasmal que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Al otro día pidió al fraile su absolución por si moría antes de tiempo. El favor le fue concedido con la condición de que consumara su penitencia. Esa noche don Juan Manuel llegó puntual a su cita, la que sería la última. Nadie supo qué pasó esa noche, pues al otro día amaneció colgado de la horca. Se dice que los ángeles lo colgaron, pero a ciencia cierta no se sabe qué fue lo último que vio su alma penitente. Solo él y Dios lo saben. La calle del Indio Triste. Nuestro centro histórico está plagado de leyendas que desde luego tuvieron que ver, como ya hemos dicho, con la nomenclatura de las calles. Así tenemos la esquina que esta vez nos ocupa y que es la de Guatemala, primera y segunda calle de Correo Mayor y la primera calle del Carmen. Ahí hay una placa que explica que antiguamente esa era la calle del Indio Triste. Esta se sitúa a mediados del siglo XVI, en la que se cuenta que ahí vivía un indio que era incondicional del virrey en turno y que a cambio de su información recibía privilegios como vino, oro y mujeres. La información consistía en delatar a sus hermanos de sangre y condición, en lo referente a su idolatría, pues muchos de ellos, pese a fingir haberse vuelto cristianos, seguían adorando a sus dioses ancestrales, calificados por los conquistadores como simples piedras. Pues bien, el traidor fingía ser un devoto cristiano, y como era de esperarse, también él a escondidas
seguía rindiendo culto a la fe de sus mayores. No tardó mucho en llegar a oídos del virrey esta noticia, y entonces, como castigo, el indio fue despojado de sus posesiones, casa, dinero y todos sus privilegios. Al verse en esta situación, y sin que nadie lo quisiera auxiliar por su anterior comportamiento, el indio decidió quedarse en la esquina de la que fuera su casa, sentado en el suelo, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada perdida. No tardó en morir de vergüenza y de dolor. El virrey, como escarmiento por su traición todavía, mandó hacer una estatuilla del infeliz y la colocó en la esquina. Desde entonces se le conoció a esa calle como la del Indio Triste. Verdad o mentira no lo sabemos, solo creemos que es lo que la gente dice, una leyenda. La calle del Niño Perdido. De acuerdo con la leyenda, Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral de Toledo, en España. Y como era mucha su fama, fue contratado por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva para realizar el altar de los Reyes en la Catedral de México. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había dejado esperando a una guapa gaditana, quien todos los días iba a ver qué barcos llegaban, se disponía a volver a España para enlazar su vida con la mujer que amaba, cuando he aquí que a la víspera de su viaje, a dar vuelta a una esquina, tropezó con una dama a quien se le cayó el pañuelo. El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la doncella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona y con una voz que a éste le sonó como música, le dijo con tono suave: «Gracias, caballero». Fueron solo 2 palabras, pero esas 2 palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que pudo de pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la doncella, y aquel «gracias, caballero» se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidadizo artista de todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje del día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo al que nunca le había hecho el menor caso, el no dejar recomendado a un gatito que tenía para que no le hiciera falta comida. Lo que Verona quería era disculparse con 1000 pretextos por el cambio que acababa de experimentar en su corazón. Quería a toda costa demorarse y dejar esperando a la gaditana, de tal manera que muy pronto se conocieron Verona y Estela Fuensalida, que era el nombre de la doncella, quien también dejó plantado a su prometido, un viejo platero llamado don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera y espera, llora que llora, pero el despechado Valladares, lleno de rabia, de celos y odio, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año. Estela tenía un hermoso niño y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre de 1665 llegó Tristán de Valladares sigilosamente a la casa de Estela y entró por la barda de atrás y prendió fuego a un pajar. Al momento se lanzaron llamaradas y cuando Estela y su esposo despertaron aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo era confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro, despavoridos tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación y los vecinos que habían acudido apagaron entre todos el fuego, salvando a Estela. Cuando ésta se repuso y ya estaba en la calle libre de llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los 2 seres más amados en su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella, y arrodillada en el suelo, gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo, pero sin el pequeño. Entonces el dolor de ambos no tuvo límite. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa, y Verona se lo iba a impedir cuando se escuchó el llanto de un niño, y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces Verona y otros se precipitaron sobre él, quitándole al niño que llevaba en brazos. El niño no era otro que el hijo de Estela. El hombre era el vengativo Tristán, quien ante la turba tuvo miedo y clamó por el perdón. Los padres del pequeño lo perdonaron,
por lo que el villano se perdió en la noche de los tiempos. Debido a este incidente, la misma gente que había visto llorar a Estela por su hijo llamó a esa calle la del niño perdido. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo.